¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez. Sean bienvenidos nuevamente a su espacio de meditaciones. Hoy es lunes 27 de septiembre, día en que la Iglesia recuerda a un santo muy particular, San Vicente de Paúl, presbítero. Dios nuestro, que para el servicio de los pobres y la formación de los sacerdotes colmaste de virtudes apostólicas a San Vicente de Paúl, presbítero, concédenos que, animados por el mismo Espíritu, amemos lo que Él amó y pongamos por obra lo que enseñó. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Datos sobre San Vicente. Muere en el año 1660 en París. Nació en Pouy. Renovó el clero y defendió a los pobres y a los abandonados. Fundó en el año 1625 la Congregación de las Misiones, llamados también vicentinos, lazaristas o simplemente paules, la cual cuenta actualmente con aproximadamente 3.730 miembros, predicadores, misioneros y educadores en seminarios. Junto con Santa Luisa de Marillac, fundó la Congregación de las Hijas de la Caridad. Predicó en contra del jansenismo, patrono de caridades, de hospitales, de los prisioneros y de la República de Malgache en Madagascar. Felicidades a los padres paules. Y por cierto, yo vengo de una parroquia Paúl. Se llama La Milagrosa, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, en Barquisimeto, Venezuela. Felicidades a mi gente de esta mi muy querida parroquia, donde fui bautizado, donde hice mi primera comunión y donde celebré mi primera misa como sacerdote. La liturgia de hoy nos trae al profeta Zacarías, capítulo 8, versículos del 1 al 8. En aquellos días me fue dirigida a mí, Zacarías, la palabra del Señor en estos términos. Esto dice el Señor de los ejércitos: yo siento por Sión un amor ardiente y celoso, un amor celoso que me arrebata. Esto dice el Señor de los ejércitos: regresaré a Sión y en medio de Jerusalén habitaré. Jerusalén se llamará ciudad fiel, y el monte del Señor de los ejércitos, monte santo. Esto dice el Señor de los ejércitos: de nuevo se sentarán los ancianos y las ancianas en las plazas de Jerusalén, cada cual con su bastón en la mano, por su avanzada edad. Las plazas de la ciudad se llenarán de niños y niñas que jugarán en ellas. Esto dice el Señor de los ejércitos: aunque esto les parezca imposible a los sobrevivientes de este pueblo, ¿acaso va a ser imposible para mí? Esto dice el Señor de los ejércitos: yo salvaré a mi pueblo de los países de Oriente y Occidente, y lo traeré aquí para que habite en Jerusalén. Él será mi pueblo y yo seré su Dios, lleno de fidelidad y de justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 101. El Señor reconstruyó Sión y apareció en su gloria. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria. Cuando el Señor reconstruya Sión y aparezca en su gloria, y se vuelva a la súplica de los indefensos y no desprecie sus peticiones, quede esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será creado alabará al Señor. Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra, para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a la muerte. Y el Evangelio de hoy es el de Lucas, capítulo 9, versículos 46 al 50. Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí
y les dijo: el que reciba a este niño en mi nombre me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe también al que me ha enviado. En realidad, el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Entonces Juan le dijo: Maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Pero Jesús respondió: no se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes, está en favor de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio que acabamos de leer está en consonancia con su paralelo de Marcos, que lo leímos ayer justamente, y que nos habla de nuevo de este asunto de que no está con nosotros o no forma parte de nosotros. Y en la comparación con el niño, fíjense ustedes que quizá era lógico pensar de esa manera. Los discípulos acababan de ser enviados, el Señor les había dado poder, autoridad para dominar demonios y para curar todo tipo de enfermedades. Habían visto multiplicarse los panes, habían sido testigos de maravillas. En definitiva, ¿por qué no pensar en grandezas? Algo muy humano. Sin embargo, esta actitud obviamente era infantil, era falta de madurez. Estar pensando en este tipo de cosas, sobre todo cuando el Maestro es Jesús. Ellos todavía no habían recibido el Espíritu Santo, recordemos ese detalle. Era una situación pre-Pentecostés y el Señor no había todavía pasado por su pasión. Ellos estaban todavía pensando muy mezquinamente, muy a lo humano, muy en intereses perecederos. Y Jesús, lejos de llamarles la atención, de increparlos como lo hacía con los fariseos, simplemente canaliza, reorienta su deseo de grandeza. ¿Quieren ser grandes? Bueno, este es el camino. El camino de la grandeza es el de la humillación, el de la pequeñez, el del servicio, el de hacerse pequeño. Y pone a un niño como ejemplo. Recordemos que en la sociedad judía las mujeres y los niños ocupaban un lugar bastante inferior. Y el niño pues era el reflejo de la necesidad. El niño es el que todo lo pide, el que necesita guía, el que necesita educación, que necesita vestido, que necesita padres. Es el que siempre necesita. Entonces, qué bonito que Jesús haya tomado a un niño y lo pone allí y le dice: el que reciba a este niño en mi nombre me recibe a mí. Y en realidad el más pequeño entre todos ustedes es el más grande. Y se pueden hacer más pequeños en la medida en que se pongan más abajo. En realidad fue lo que hizo Jesús en la sincatabasis en griego, en el anonadamiento. Siendo Dios, se hizo pequeño, se hizo ser humano, hombre como nosotros. Y eso es a lo que estamos llamados nosotros, a seguir el mismo camino del anonadamiento, del hacerse pequeños. Y un hombre, ¿cómo puede hacerse pequeño? Pues haciéndose como un niño, no en la inmadurez, sino en su capacidad de amistad, de fraternidad, en la capacidad de depender de otros, en la capacidad de la inocencia que se pierde muchas veces. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Dice este comentario: Jesús no reprendió a sus discípulos por pensar o sentir de esa manera. Al contrario, como les decía, los reorientó hacia el corazón del Evangelio. La unidad, el amor al prójimo, un corazón tierno y una mente humilde son disposiciones que deben ser características de los seguidores de Cristo. Eso es lo que hace a una persona grande a los ojos de Dios. Y fíjense que los apóstoles fueron los primeros obispos. Y uno dice: caramba, eran los primeros obispos y pensando en hacer carrera. Pues sí, uno a veces piensa equivocadamente que este asunto de del estatus, del título, de estar más encima del otro, pues es algo nuevo. Pues no, miren, esto pasó en la cara de Jesús, delante de él.
peleando por ver quién era el más grande. Este asunto ha corrido siempre dentro de la iglesia porque somos humanos y en el ser humano se cuela siempre el deseo de grandeza. Por Jesús, pues Jesús nos reorienta y nos dice: la grandeza para los míos está en hacerse muy pequeño. Y esto nos lleva a pensar que tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo cuando la gente está muy bien formada, tiene títulos, tiene, digamos, puestos, cargos dentro de la iglesia incluso, que no nos hagan pensar que somos más que los demás. Por tener colgado en la pared un certificado, a veces se lo echamos a la cara a otros y decimos: es que yo tengo este diploma, yo hice este curso, yo hice este doctorado, este diplomado, yo. El centro no eres tú, el centro es Cristo y su evangelio. Y en la medida en que sirvamos, en esa medida podemos nosotros ser como niños, necesitados. Esta frase me gustó mucho. Los reorienta, pues un corazón tierno, mente humilde, son disposiciones que Cristo quiere ver en nosotros. Mente humilde, hacerse como un niño. Todos necesitamos de vez en cuando recordar esto, porque se nos olvida y los deseos de grandeza nos atacan de nuevo. Algo muy humano, muy normal, pero que tiene que ser vencido. Por eso es que no podemos nosotros echarnos a dormir y decir: ya yo lo sé. A veces uno se consigue con gente que dice: yo lo sé todo, porque ha asistido a no sé cuántos retiros o tiene tantos cursos de Biblia. Nadie sabe suficiente. Solo sé que no sé nada, dijo un gran filósofo griego. Por lo tanto, mientras más sabes, más debes ponerte al servicio de otros. Eso es el importante, ese es el camino de la iglesia. Servir, nada más. Y si de algo te sirve tu preparación, tus certificados y tus títulos, es para ponerte debajo de los otros. ¿Quieres ser el mayor? ¿Quieres ser el más grande? ¿Quieres ser el más importante? El Señor te dice: aquí está un niño, recíbelo a Él y sé como Él. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.